Hoy me traje mi vieja espada. Ando ahorita 2006. Creo que estoy vieja, hermanos. Bueno, vamos a empezar. Te invito a que hagamos una oración para que podamos cerrar nuestros ojos para no distraernos, inclinar nuestro rostro en reverencia.
Gracias, gracias por este tiempo, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Porque tú eres bueno, tú eres rey, tú eres Señor. Todo lo que vamos a hacer, hablándonos, que sea tu espíritu, viéndonos, queremos hacer todo guiados bajo la guía de sentía. Sí, vamos a cambiar de micro, porque si no la red no van a oír nada. Vale, ahora sí. Vamos a empezar. Esta semana volví otra vez a empezar mi lectura de la Biblia. Ya la había acabado otra vez en Apocalipsis. Y volví a empezar. Dije, ¿qué libro leo? A veces leo libros sueltos. Pero nos regalaron unas Biblias de estudio muy chulas, que si usted no tiene, puede pedirlas, en donde se expone el primer versículo y se explica. Entonces está súper chula, me la estoy leyendo. Y dije, bueno, vamos a empezar otra vez, vamos a empezar por el principio. Y leí el Génesis y dije, Señor, ¿qué puedo hablar a tu pueblo? Porque Patri me dijo, tienes que predicar. Y yo dije, ay, Señor, ¿qué puedo hablar a tu pueblo? Y el Señor me llevaba a hablar acerca de los patriarcas. Para los que estudian el seminario bíblico, ¿quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, no pasa nada, tranquilos, sigamos estudiando. Y empezamos la historia por Abraham. Y vamos a ver algo que si usted no se lee el Génesis completo, no puede identificar. Pero que el Señor me lo trajo a memoria varias veces y me lo mostró. Vamos a leer Génesis 12:7 y vamos a empezar a dar esta pequeña palabra. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham, porque Dios le cambió el nombre y le puso Abraham. Abraham, Dios se le apareció y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y él salió de Ur de los Caldeos, así se llamaba el pueblo donde él vivía. Y se fue hacia la tierra de Canaán, en obediencia a Dios. Y dice que se le apareció Jehová y le dijo que a su descendencia le daría todo lo que había visto, toda esta tierra. El Señor le dio una promesa. Él tenía una promesa, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa, porque las promesas de Dios están ahí, pero hay que arrebatarlas. Vamos a ver el 12:10. Dice, 3 versículos después, solo 3 versículos después. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Descendió a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre de la tierra. A ver, un momento. ¿Dios le había dicho que descendiera a Egipto o que se quedara en esa tierra y iba a habitar toda su descendencia? Dios no le dijo, desciende a Egipto. ¿Vale? El hambre hizo que Abraham se olvidara de la promesa que Dios le había dado. No consultó al Señor. Acuérdense que él hizo un altar y Jehová se le presentó y le dijo, te daré esta tierra. Pero él no consultó al Señor para bajar a Egipto. Él no pidió ayuda al Señor. Dijo, Señor, hay hambre en la tierra, ¿qué haré? No dijo eso. El Señor, Abraham no esperó en el Señor, no confió en el Señor. Y por eso el título de esta prédica se llama Descendiendo
a Egipto. ¿Por qué? Porque él decidió descender. Abraham decidió descender. ¿Y qué pasa cuando nosotros empezamos a hacer las cosas, nuestras cosas, por nuestra propia cuenta? Cuando empezamos a decidir nosotros lo que vamos a hacer, dónde vamos a ir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué empieza a suceder? ¿Vamos subiendo o vamos empezando a bajar y a bajar? No solo decidió bajar a Egipto Abraham, sino vamos a ver lo que decidió hacer. En el versículo 13, 3 versículos después, dice: ahora pues, le dijo a Sara, su esposa, di que eres mi hermana. ¿Qué hizo? Mintió. Algunos pueden decir, era una medio verdad, porque resulta que Sara era su medio hermana. Pero una medio verdad, hermano, es una mentira. No hay medias verdades. Hay mentiras y hay verdades. Así que Abraham empezó a descender. No solo decidió bajar a Egipto sin consultar a Dios, sino que también empezó a mentir. Y eso es lo que nos sucede cuando nosotros empezamos a tomar nuestras decisiones de nuestra vida. Abraham decidió y decidió mal. No decidió bien, decidió mal. Luego el Señor tuvo misericordia de Abraham, les voy contando la historia. Le permitió salir de Egipto con muchos bueyes, asnos, etcétera, sin que el faraón lo tocara. Dios le promete un hijo. ¿Y qué sucede? Que esta vez no decide Abraham obedecer su voz, sino que obedece la voz de Sara, su mujer, y se acuesta con su esclava. Ya no decidió oír su voz, ahora decidió oír la voz de su mujer. Mujeres, tengan cuidado con lo que le dicen a sus esposos. Yo, gloria a Dios, no tengo, así que yo me libro de eso. Tenga cuidado con los consejos que le da a su esposo. Busque la guía y la dirección de Dios. Una vez más, se mete en problemas por tener un hijo con la esclava. Suceden muchas cosas. Y Dios se le aparece nuevamente y le dice a Sara que va a tener un hijo. Que el hijo no era el hijo que tenía que tener con la esclava, sino que va a tener un hijo de Sara. Uno podría pensar, bueno, ya pasó todo, el patriarca ya tiene fe, ya vamos, creyó la promesa del Señor, ya está consagrado, está listo. Ya está, ¿no? Pero vamos a ver qué más hizo. En Génesis 20, 1 a 2, vamos a ir hoy por Biblia, hermano, porque eso es lo que venimos aquí, estudiar la palabra. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar. Quédese con esta palabra, hermano, la palabra de este pueblo, Gerar. ¿Vale? Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Sí, hermanos, otra vez. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Abimelech era un título como el de Faraón. Por ejemplo, Faraón de Egipto, pues a Abimelech. Otra vez mintió. Uno dice, ¿después de cuántos años? ¿Otra vez lo mismo? Sí, hermano, uno puede caer y caer en malas decisiones y en las mismas malas decisiones cuando no consulta a Dios. ¿Vale? Bueno, el Señor volvió a tener misericordia de Abraham, le permitió volver a salir de esa tierra con abundancia, porque el Señor
Todas las malas decisiones que nosotros tomamos por su misericordia puede convertirlas en una bendición. ¿Y qué pasó? Le nació su hijo Isaac, ¿vale? Vamos a dejar a Abraham tranquilo y vamos a hablar ahora acerca de Isaac. Isaac sepulta a su padre, Abraham, y está con su esposa, que se llama Rebeca. Y vamos a ver qué hizo su hijo Isaac. Dice en Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, volvió a haber hambre en la tierra. No crea que la escasez es solamente de ahora, no, siempre ha habido hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y no será la última. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. ¿En dónde? Al mismo lugar que descendió su padre sin la guía de Dios, a ese mismo lugar descendió su hijo Isaac. ¿Hubo hambre en la tierra? Sí, no lo podemos negar, pero no sería la última. Más adelante les cuento otra. Pero Isaac decidió irse a Gerar. Nuevamente, sin consultar al Señor, sin esperar en el Señor, sin confiar en el Señor. Recuerden que Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿no? Y Dios le dijo que no lo sacrificara. O sea, no era cualquiera Isaac. Simplemente decidió. ¿Y qué pasa? El Señor siempre tiene misericordia de nosotros y siempre quiere lo mejor para nosotros. Y en el versículo 2, leímos el 1, ahora leemos el 2, le dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Isaac tenía pensado descender a Egipto. Iba a hacer lo mismo que hizo su padre. Le dijo, no desciendas a Egipto. Como diciendo, ya estás empezando a descender, pilas, no desciendas más. ¿Vale? En el camino hacia Egipto estaba Abimelech y los filisteos. Está diciendo, pilas, no desciendas más. Has empezado a descender, no desciendas más. Y no le pasa, hermano, a mí me pasa, que a veces el Señor te va poniendo pequeñas alarmas, te va diciendo, por ahí no es, cuidado con lo que estás haciendo, por ese camino no es, por ahí no debes ir. ¿No le pasa? A mí me pasa. A mí me pasa. Y el Señor lo hizo con Isaac. Le dijo, pilas, que estás empezando a descender, no desciendas más. Y vamos a ver lo que hizo en ese lugar, porque la cosa no acabó ahí. Y dice, en el 26:7, perdón, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi esposa. ¿Qué dijo? Es mi hermana, porque tuve miedo. Volvió a repetir, es mi hermana. Ya estaba empezando a descender. Y volvió a mentir igual que su padre. Y es importante que nosotros no sigamos el camino de nuestros padres, que no cometamos el mismo error de nuestros padres. Yo creo, esto no lo dice la palabra, pero yo creo que Abraham le contó a su hijo lo que había hecho. Le dio los consejos, le dijo, mira, yo descendí a Egipto y el Señor
y mentí y el Señor me dijo, salte. Yo descendí a donde los filisteos y el Señor, yo creo que Él se lo habrá dicho, ¿no? Porque era su hijo, para que no cometiera el mismo error. Eso es una suposición mía, pilas, ¿eh? Pero Isaac vuelve y hace lo mismo que su padre. Y yo no sé si usted ha visto en las familias que el papá es alcohólico, el hijo es alcohólico, el nieto es alcohólico, que la mamá es una mentirosa, la hija es una mentirosa. Es una cadena, y es una cadena que nosotros tenemos que romper. Cada uno la que tenga con su familia. Si su familia está llena de mujeres separadas, rompa esa cadena. Si su familia está llena de hombres borrachos, rompa con esa cadena. No siga los mismos pasos. Es importante que sigamos la guía de Dios. Dios le está diciendo, Isaac, pilas, pilas, que has empezado a descender, no desciendas más. ¿Y qué hizo él? Mintió, descendió. Es importante que consultemos cada decisión con Dios. Hermano, yo no sé si usted lo tiene claro, pero cuando nosotros aceptamos a Jesús, no solo lo aceptamos como nuestro Salvador, Él no solo nos salva, Él se convierte en nuestro Señor. Cuando usted le abrió su boca y le dijo, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, usted se estaba comprometiendo a hacer lo que el Señor le dijese. Usted se convertía en su esclavo, aquel que no puede hacer nada por voluntad propia. Si ustedes se acuerdan, en el tiempo de los esclavos no podían ir donde querían. Los esclavos no podían ni siquiera comer lo que querían. Los esclavos tenían que hacer lo que su Señor les dijera que hiciesen. Nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Pero esto no es una cosa mala, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, entonces ahora no puedo hacer nada. Ahora tengo que hacer lo que el Señor me diga. No puedo irme de viaje, no puedo. No, no es eso, hermano. No es por eso. En Isaías 58, 55, 8 al 9, el Señor nos dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, asimismo mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios tiene para nosotros pensamientos más altos de los que nosotros creemos. A lo mejor Isaac, su pensamiento fue, tengo hambre, voy a descender a Egipto, voy a descender a donde los filisteos y luego voy a descender a Egipto. Pero a lo mejor los pensamientos del Señor era, yo te voy a hacer prosperar tanto en esa escasez que la gente se dará cuenta de que yo estoy contigo y no te faltará absolutamente nada. No necesitaba viajar, no necesitaba exponerse, no necesitaba tener temor. Porque dice que tuvo temor de los hombres. Por eso dijo que era su hermana y no su esposa. A lo mejor el Señor quería hacer eso. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En cambio, nosotros nos guiamos ¿por qué? Por lo que vemos, por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, que nos dicen, o por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, por lo que pienso que es lo mejor para mí, por lo que siento en mi corazón que es lo mejor para mí, solo hazlo, sigue tu corazón. No, hermano, el corazón es perverso y engañoso. Nuestros sentimientos y nuestros deseos son perversos y engañosos. Nuestros sentidos son perversos y engañosos, porque nosotros solo vemos lo que queremos. Solo vemos
la paja en la viga de mi hermano en vez de verme la viga que tengo yo en el mío. Nosotros no vemos el mundo espiritual, que es con el que se mueve este mundo físico. En Jeremías 29:11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. El Señor no tiene cosas chicas para nosotros. Cuando yo empecé a conocer a Cristo, hace muchos años, cuando tenía alrededor de 16 años, nosotros venimos de un hogar que no teníamos muchas veces para comer. Venimos de un hogar divorciado. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 2 años. Mis hermanos pasaron hambre porque tuvieron que recoger periódicos en la calle para poder tener que comer. Y créame, hermano, que yo nunca esperé, ni nunca pensé, ni siquiera en mi pensamiento estaba el poder venir a Europa, ni siquiera de paseo. Para mí lo más cercano era ir a Cartagena, que está ahí dentro de mi mismo país. Lo más, wow, vamos a Cartagena, a la playa. Pero nunca yo esperé ver la Torre Eiffel, ver el Big Ben, ver tantas cosas que el Señor me ha permitido ir. Me ha permitido ir hasta Jerusalén a ver el Muro de los Lamentos. Yo nunca imaginé que el Señor tuviera esas cosas para mí y para mi familia también. Porque el Señor tiene pensamientos más grandes de lo que nosotros pensamos. Nuestros sueños son así, comparado con lo que tiene el Señor para nosotros. Así que los planes que Él tiene son mejores para nuestra vida. Pero hay que tener cuidado, porque tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios cada día, Señor, ¿qué hago? O Señor, mira, tengo estos planes. Quiero descender a Egipto, Señor, ¿me dejas? Señor te va a decir que no, lógico, pero tengo estos planes, tengo este proyecto, quiero hacer esto. Señor, ¿lo hago? Señor, ¿lo busco? Nuestras decisiones pueden alejarnos o acercarnos a la voluntad de Dios y alejarnos o acercarnos a esos planes, esos mejores planes que tiene el Señor para nosotros. Le voy a dejar 3 preguntas que al final las retomaremos, que he escuchado mucho. La primera es, bueno, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Mucha gente pregunta eso. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios en un asunto? La segunda es, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Tal vez usted no sabe cómo escuchar la voz de Dios. Y la tercera es, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere? Porque si supiéramos lo que Dios quiere, pues no sería más fácil, ¿vale? Le dejo esas 3 preguntas ahí en el tintero, como dicen. Piénselas, medítelas, ¿vale? Y vamos a ir al último de los patriarcas, Jacob, hijo de Isaac. Le voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue la vida de Jacob. Jacob fue un engañador, engañó a su hermano para que le diera la primogenitura. Tuvo que escapar lejos porque su hermano lo quiso matar. Tuvo que irse a la tierra de su madre. Allí encontró una mujer que le gustaba mucho, pero fue engañado. El que engañó fue engañado, porque lo que uno siembra, eso mismo cosecha, ¿vale? Fue engañado, le dieron una mujer que no era la que quería, tuvo que trabajar 7 años más por la mujer que quería. Volvió a su tierra y bueno, sus mujeres tuvieron hijos, ¿vale? Él tuvo 12 hijos, muchos,
No había televisión en ese tiempo. Pero su favorito fue José. Padres, por favor, no tengan hijos favoritos. No tengan hijos favoritos. Eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño. No tengan hijos favoritos. No me toque ese tema porque me hace llorar. Muy bien. Su favorito José, ¿qué le pasó? Fue vendido a Egipto por sus hermanos y él pensó que estaba muerto. Su favorito, muerto. Después, José, de servir a la casa de un eunuco, terminó en la cárcel. En la cárcel interpreta el sueño de un panadero y un copero del rey y termina delante del rey interpretándole un sueño, que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y el faraón lo pone como segundo de Egipto, después de él, el siguiente en el mando, para que administrara todo lo que iba a venir en el tiempo de escasez y en el tiempo de abundancia. ¿Y qué pasó? Otra vez empezó el hambre en la tierra. ¿Ven que no ha sido la última? Ni será la última. Entonces, después de los 7 años de abundancia, empezaron los 7 años de escasez, de hambre. Y los hermanos de José fueron a Egipto a comprar grano porque José había administrado bien y tenía mucha abundancia. Y después de varios sucesos, le cuento esto rápidamente para que lo sepa, porque nos vamos a centrar en Jacob. Después de muchos sucesos, José le dice a sus hermanos que él fue la persona que vendieron, los perdona de todo corazón y pide si su padre aún vive. Mi padre Jacob aún vive y quiere que venga a Egipto a verlo. Va a descender a Egipto Jacob. Vamos a ver. La historia se pone buena. Dice Génesis 45 y vamos a leer del 5 al 11. Dice, ahora pues no os entristezcáis, le está diciendo José a sus hermanos, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre Jacob y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí. ¿A dónde? A Egipto, pilas. No te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y mira lo que le dice José. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Quedaban 5 años de hambre en la tierra. Pongámonos en el lugar de Jacob. Le llega una noticia que le dicen que faltan 5 años más de hambre y no tiene nada. Su hijo, su favorito, que pensaba que estaba muerto, resulta que está vivo. ¡Ah! Mi hijo estaba vivo
Imagínense la alegría de su corazón. Su hijo, su favorito, le dice, tengo que aprovechar. Muy bien. Para el que no entienda el chiste, después se acerca y me lo pregunta, que yo se lo cuento. Vale, su hijo le dice que descienda a Egipto, que él lo va a alimentar. También le dice que Dios lo ha puesto en este lugar para ayudarlos y para que no mueran de hambre. Entonces, uno puede pensar, wow, esto es el plan de Dios, seguro. Seguro Dios quiere que yo descienda. Seguro tengo que bajar a Egipto. Yo pienso también, esta es mi opinión otra vez, que su padre Isaac le habrá contado que él descendió a Egipto. También, ¿no? Que no descienda. Además, Jacob ya no está en una edad muy joven, ya es un viejo en los caminos del Señor. Ya le han pasado muchas experiencias con el Señor. ¿Qué hizo Jacob? Vamos a verlo. Dice Génesis 46, del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía. Israel es el nombre de Jacob. Dios le cambió el nombre y le puso Israel, ¿vale? Y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, Jacob, en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo, estaba diciendo Dios, descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Qué hizo Jacob? Primero, buscó a Dios. No decidió. No fue como su padre ni como su abuelo. No decidió. Buscó a Dios. Buscó la guía y la dirección de Dios. Aunque el plan le parecía muy bueno. Y aunque el plan le parecía muy guiado por Dios. Consultó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Aunque un negocio nos parezca muy bonito, consulte a Dios primero. Aunque le parezca que el Señor le abrió esa puerta, ay Señor, yo te estaba orando por ese hombre y ahora me habla, me abriste esa puerta. Consulte a Dios primero. Eso no me pasa a mí, ¿eh? No. Aunque personas confiables le den una palabra, busque a Dios. Aunque un profeta le diga algo, busque a Dios, hermano. No espere intermediarios. Los profetas, los pastores, las palabras que Dios nos dan son palabras que nosotros tenemos que usar como guía, pero no son el fin. El fin es Dios. Segundo, ¿qué hizo? En el versículo 3 dice que tenía temor de bajar a Egipto. Tenía temor de bajar a Egipto. Tenía temor de desviarse del camino. Tenía temor de descender a donde sus padres a donde su padre y su abuelo habían descendido. Tenía temor de desviarse del propósito de Dios, aunque ya era viejo. Le estaba más cerca, como dicen por ahí, estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Ya era viejo, aún así tenía temor. Era lo que les decía, hermanos, nosotros no tenemos que repetir las historias de nuestros padres. Cada uno tiene un camino separado que Dios nos ha marcado.
Cada uno tiene un propósito diferente que Dios nos ha marcado. Tenemos que tener ese temor reverente de Señor, ¿esto es lo que tú quieres? Señor, hacia allá yo tengo que ir. Señor, háblame, enséñame. Y la tercera cosa, y la más importante, creería yo, es que Dios descendió con Jacob a Egipto. Él le dijo, yo voy contigo, yo no te suelto, agárrate, que yo voy contigo. ¿Vale? Y hay una canción muy bonita que dice que si su presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Yo no voy a lugar, yo no me moveré, aquí me quedaré, tu presencia guardaré. Si la presencia de Dios no va a ir conmigo a ese lugar, no lo quiero. ¿Por qué? Porque Dios ve lo que yo no veo. Porque Dios tiene planes mejores que mis planes. Porque Dios tiene cosas mejores que lo que yo pienso para mí misma. Así que lo que tenemos es que aferrarnos a la presencia de Dios, no a las cosas materiales, no a las personas, sino aferrarnos a Dios. Jacob iba a bajar con todos sus hijos, con todos sus animales, con sus nietos, con todo lo que tenía. Iba a ver a su hijo amado, iba a ver a su hijo que pensaba que estaba muerto. Es más, José le envió carros del faraón para que lo trajeran. Le llevó taxi incluido. Solo tenía que subirse y bajar. Subirse y descender a Egipto. Pero Jacob consultó a Dios y Dios le dijo, ve, mi presencia irá contigo. Y aquí es donde vienen las 3 preguntas que hacíamos al principio, que les hacía yo al principio. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios? Jacob nos da la respuesta. Buscándolo, orando, leyendo su palabra. Hermano, si usted sabe que mentir no es de Dios, no le agrada a Dios, lo sabe porque lee su palabra o se lo han enseñado y sabe que está mal. Por lo tanto, sabe que no debe hacerlo, porque no es la voluntad de Dios. Así es simple. ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? La primera y la más usada, diría yo, la palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Una vez, yo recuerdo hace mucho tiempo, también cuando era muy joven, que yo le decía a Dios, Dios, pero tú no me hablas. Estaba pequeñita en la fe, entiéndanme, tenía como 16 años, 17 años. Señor, pero tú nunca me hablas, nunca me dices nada, no sé qué. Y bueno, yo oraba y leía la Biblia. Entonces abrí mi Biblia, en donde me tocaba ese día, porque no es que abra la Biblia, aquí, no, iba en orden. Y cuando la abrí, leí el primer versículo, me dijo, y Jehová habló diciendo. Y yo dije, ¡ah! Sí habla. O sea, más claro no me lo pudo haber dicho. Entonces, ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? A través de su palabra. Si usted no lee la palabra de Dios, no va a escuchar la voz de Dios. O la va a escuchar de otras formas, pero digamos que no va a tener la certeza de que eso le agrada o no le agrada a Dios. Simplemente lo va a saber por boca de otros. ¿Cómo más puedo escuchar la voz de Dios? En oración. Orando. Orando, Dios pone ese deseo en tu corazón. Dios pone esa confirmación en tu corazón. Si usted ora 5 minutos al día, hermano, en 5 minutos mis pensamientos están en lo que tengo que hacer mañana. A mí me cuesta mucho concentrarme y tengo mucho ruido en mi casa. Me toca levantarme muy temprano cuando todos están en silencio. Si usted ora 5 minutos,
no espere que Dios le hable, descienda la voz del Señor, y que puede hacerlo, sí. Yo no digo que no. Pero hermano, no seamos conchudos. A través de sus siervos, los pastores, los profetas, los hombres de Dios que vienen, sí, Dios puede hablarnos. Dios puede hablarnos y puede corregirnos. A mí me dijo, lo malo es malo y lo bueno es bueno. No confundas tu corazón. Porque yo estaba pensando que ser rebelde era bueno porque él estaba hablando a todos los rebeldes y estaba ministrando a todos los rebeldes. Eso pensaba yo. El Señor me dijo, no te equivoques. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Que los demás lo hagan no significa que tú lo puedes hacer. Bueno, ahí lo dejo. ¿Cómo podemos saber lo que Dios quiere? Hermanos, más de lo mismo. La palabra de Dios, la oración, las reuniones, los discipulados. Cuando yo enseño, Dios a mí también me enseña, me recuerda y me dice, tú estás hablándole a ella que no puedes mentir, pero tú mientes. ¿Se acuerdan lo que les dije la vez pasada? Entonces, Dios nos habla a través de las situaciones, ¿vale? Bueno, y para concluir, porque ya se hizo largo el asunto, examinemos nuestro camino, examinemos nuestro corazón. No sea que estemos empezando a descender primero a Filistea y luego a Egipto. Que no nos apartemos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Que estemos pilas a lo que Dios nos está diciendo. Oye, por ahí no es, pilas. Oye, esto no es. Seamos obedientes. Es difícil, sí, hermano, es difícil. Es difícil. No digo que es fácil. El camino del Señor no es fácil. Y quien le dijo a usted que era fácil, le mintió. Porque hasta los discípulos murieron aserrados, torturados. Pero no hay nada mejor que el Señor. Ninguna persona, ninguna cosa, no hay nada mejor que el Señor. Que no nos estemos apartando de las cosas de Dios por la abundancia. Aquí en España es muy fácil porque tenemos mucho de todo. Allá en Latinoamérica salíamos y no sabíamos si íbamos a volver a casa en la noche. Aquí sabemos que salimos y si queremos llegamos a las 3 de la mañana, caminando y sin problema. Entonces, que la abundancia no nos aparte de las cosas de Dios. Que no nos estemos apartando por lo que me parece una necesidad válida. El hambre era una necesidad válida para Abraham, el hambre era una necesidad válida para Jacob, el hambre era una necesidad válida para Isaac. ¿Pero qué hizo Jacob? Consultó al Señor. Señor, no tengo trabajo, pero me han dado ese trabajo que es trabajo de domingo a domingo, de 7 a 8 de la noche. Tengo que hacerlo, Señor, sí, porque es que lo necesito. Y las, hermano. Y yo no se lo digo porque yo tenga un trabajo excelente. Yo tuve muchos trabajos muy feos que no me gustaban. Tuve que cuidar yayas, tuve que bañar yayas. Yo, por la misericordia de Dios y gracias a mi madre, pude estudiar ingeniería de sistemas en mi país y graduarme. Y yo tenía que venir aquí a limpiar yayas. Trabajé en el Burger King limpiando baños. Y no se imaginan lo que hay en los baños del Burger King, hermano. No se lo imagine, pero perdí todo asco a toda cosa. Así que yo he tenido muchos trabajos difíciles. Pero el Señor siempre estuvo ahí y siempre dije, Señor, tú primero. Y podía llegar 10 minutos tarde a la reunión, pero ahí llegaba. No importaba. Y el Señor poco a poco fue abriendo las puertas. Y nadie en el burger podía librar un domingo, pero el Señor a mí me lo dio. Yo era la única que libraba los domingos. Y René, que está allá, que trabajó conmigo, es testigo. Yo era la única que libraba los domingos. Porque el Señor hace las cosas. Que no nos estemos apartando de Dios por mi comodidad. Porque me siento cómoda,
Me gusta más poner el Netflix, perder 20 horas viendo Netflix, perder 20 horas viendo el móvil. Es mucho más cómodo, sí. ¿A nuestra carne le encanta? Sí. ¿Pero nos acerca a Dios? No. Créame que una serie de 24 capítulos, yo no sé cómo van las series, hermano. Sorry, solo me he visto una en mi vida y me enganché y terminé a las 5 de la mañana de verla. Así que dije, nunca más veo una serie, porque me engancho y hasta que no la acabo, no la suelto. Entonces dije, no, se acabó. Series, no. Películas que duran 2 horas y media y ya. Pero es eso no te acerca más a Dios. Eso te aleja del propósito de Dios. No permitamos ni siquiera emprender o comenzar el camino de descenso a Egipto. Porque el camino de descenso es hacia abajo, no hacia arriba. Que no nos encontremos convirtiéndonos en el hijo pródigo que comía algarrobas con los cerdos, que quería comerse las algarrobas de los cerdos, cuando en su casa tenía a su padre que le daba pan. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. Gracias por la palabra. ¿Cortás la transmisión, Cliver? ¿Sí? Listo. Cortala.